presentar a nuestro primer disertante y antes quería comentarles que bueno, la tarea que nos tocó al encontrarnos con todas estas materialidades, el azulejo como excusa para hablar de la cerámica, y bueno, los que tuvieron la suerte de ir a la muestra saben de qué les hablo, y bueno, la recomendación también de Nicolás de que como tarea vayan, porque realmente quedó una muestra muy hermosa. El desafío era cómo mostrar esas materialidades, y nos encontramos con colección del museo, que eran piezas de azulejos que ya habían sido catalogadas, investigadas, Ernesto Aguirre, el equipo de conservación del museo. Después, con una enorme colección y aporte de Hugo Bonet, que lo tenemos acá presente, que también aportó unas piezas bellísimas, Ana Fracassi. Bueno, y en esa tarea de catalogar, de hacer esa curaduría, no puedo no nombrar a Pablo, que fue un valioso aporte. Él es una persona muy valiosa, que, como decía Ricardo, nos acompañó en estos últimos montajes y demás. Y bueno, les voy a contar un poquito sobre el currículum de Pablo, así para el que no conoce de todo. Pablo Almada es técnico superior en Museología y Gestión Patrimonial, formado en la Escuela Superior de Museología de Rosario. Completó su formación con diversos cursos de especialización en Patrimonio Cultural, Conservación y Gestión Patrimonial, dictados por organismos nacionales vinculados a la preservación del patrimonio histórico y artístico. Cuenta con más de 20 años de experiencia en montajes museográficos, habiendo participado para instituciones como la de nuestro museo, por supuesto, el Museo de la Bolsa de Comercio de Rosario, el Museo del Diario de la Capital y el Museo Histórico Municipal de Armstrong. También trabajó junto al artista Miguel Ballesteros en distintas ediciones de la muestra internacional Mini Print Rosario y desarrolló tareas de montaje y ejecución de obras en el taller de la artista Fabiana Imola. Su trayectoria incluye además trabajos de restauración mobiliario y actualmente se desempeña en el área de conservación, restauración y montaje del Museo Municipal de Arte Decorativo Firma y Odil Esteves. Asimismo, dicta talleres de restauración. Así que los dejamos con Pablo y este viaje por la ruta de los azulejos. Bueno, gracias por estar presente, obviamente también agradecido al Museo de la Ciudad. Y bueno, es un largo recorrido lo que vamos a hacer hoy. El título de la muestra en cuanto al museo es La Ruta de los Azulejos, y yo me fui mucho más atrás, digamos, al inicio de los azulejos, del cerámico, del ladrillo cerámico, que es de Mesopotamia, o sea que nos vamos a ir mucho para atrás. Antes de comenzar con la parte histórica, digamos, la parte del desarrollo artístico, vamos a conocer un poco la materialidad. Digamos, es tan importante la arcilla, el barro cocido, que marca el inicio de la historia. Digamos, nosotros sabemos que hay una prehistoria y una historia. El inicio de la historia se da con la aparición de la escritura cuneiforme, que justamente va a estar desarrollada sobre placas de arcilla cocida. Entonces, la materialidad de la arcilla en la historia, en el camino del conocer la historia y los movimientos artísticos, digamos, este material es el comienzo de la historia en sí misma. Cuando vamos a hablar de la materialidad, vamos a saber que el cerámico proviene de barros cocidos, de arcillas cocidas, y después toma diferentes digamos, nombres porque su composición o su cocción va a ser distinta. Nosotros vamos a tener, por ejemplo, porcelanas, vamos a tener arcilla, loza, cerámica. En cuanto a la palabra azulejo, porque vamos a ver que el azulejo no es un cerámico, sino que es la forma que se le da a un cerámico, que es la forma rectangular o cuadrada de un cerámico cocido, generalmente esmaltado. Se lo llama mayólica o azulejos a las lozas o cerámicos esmaltados y cocidos. Esa es una diferencia, bueno, dentro del desarrollo, ahora lo vamos a explicar mejor, lo voy a explicar mejor, pero bueno, lo vamos a ver también en imágenes. Con respecto entonces a esta división, ustedes van a ver que tenemos pasta blanca y pasta de color. Esto tiene que ver con la composición de la materialidad.
Y en el caso de las pastas blancas, que están destinadas a losas y porcelanas, el gran protagonista de esta composición es el caolín. Y después tenemos las que son de color, que tienen óxidos de metal, generalmente que le van a dar ese pigmento color marrón rojizo o color ocre. Lo vamos a ver representado, las pastas de color, generalmente en los barros cocidos, en las cerámicas o baldosas rojas y en las tejas. Para que se den idea, porque no puse imágenes de esto, pero bueno, sí, una teja es barro de color y una porcelana es cerámica blanca. Bueno, ahí decía también que podía tener o no revestimiento, o sea, un esmaltado. Vamos a tener el esmaltado que le da esa superficie que parece vidrio, vidriada. El esmalte es la composición de los componentes y el vitrio o el vidriado se da después de la cocción. No, primero tenemos el preparado del esmalte y a través de la cocción se transforma en una capa vítrea que le va a dar protección al azulejo en sí, a la decoración y a los pigmentos. Todos los cerámicos, bueno, ahí están lo que les venía diciendo, tenemos terracotas, losa, mayólica, faenza, grés, porcelana. Ahora durante la clase lo vamos a ir viendo cada uno, y los pigmentos que van a estar, que son los pigmentos que van a ser los que se le da la forma a los dibujos que tienen estos cerámicos, provienen de los óxidos metálicos en una proporción muy baja, mezclados con aceites vegetales. Se coloca estos pigmentos sobre la cerámica cruda y después con el horneado se impregnan en la masa y se protegen con el vidriado que se genera a través de la cocción. El más famoso de los pigmentos es el azul cobalto, que ahora durante la clase lo voy a nombrar mucho, azul cobalto, que proviene del óxido del cobalto. Bien, en cuanto entonces a azulejo o la denominación, la palabra deriva del árabe al-sulay, que significa pequeña piedra pulida. Tiene que ver con esto, con la forma rectangular o cerámica rectangular o cuadrada de un cerámico esmaltado y cocido. Bien, después en la clase coloqué algunos tipos de azulejos, cómo se trabajaban de manera histórica, digamos, en la historia. Aparecen los famosos alicatados, por ejemplo, en los pueblos árabes. En la cultura hispano-musulmana va a aparecer este tipo de decoración que se la denomina azulejo alicatado. ¿Qué significa esto? Es un bizcocho cerámico coloreado, cocido, pero después se trabaja con tenazas, con diferentes pinzas que se las llaman alicates, y se le va a dar una forma específica para generar este tipo de paneles o zócalos. Estos diseños tienen que ver con las influencias geométricas del diseño árabe, que se llaman tracerías, que son las líneas, los cruces de líneas, y también son como fórmulas matemáticas, se puede decir, están como muy pensadas. Todos estos fragmentos de azulejos van a estar pulidos y van a estar formando estos paneles o zócalos en las diferentes fachadas de los templos de los pueblos antiguos. Este es el alicatado. Después tenemos los azulejos de arista o cuenca. Al bizcocho cerámico se le va a hacer presión con un molde que generalmente era de cobre o de madera. Se le hace presión al bizcocho antes de ser cocido. Esto va a generar una especie de líneas que si uno lo toca son como filosas, y cada una de estas líneas por dentro se va a contener, a ver si ven, por dentro de esas líneas se va a contener el óxido metal que genera el color, y después se va a llevar y se va al horno. Una vez que está horneado, los pigmentos se incorporan a la masa cerámica y se genera el cristal, digamos, el acristalado superior que lo protege. Estos se llaman azulejos de arista o cuenca. Después tenemos los de cuerda seca, que al bizcocho cerámico, con un punzón, se va generando las líneas de dibujo. Se generan esas líneas negras, se le coloca un cordón que puede tener un aceite o grasa,
para el momento de la cocción esas líneas no tomen color y después se agrega la línea negra que caracteriza este tipo de azulejos de cuerda seca. Y después tenemos los azulejos que tienen un esmalte estañífero a base de estaño y plomo, los más antiguos son a base de estaño y plomo, que le dan una base color blanca y sobre la base blanca se pinta y después, antes de ser horneado, se pinta a mano y después se lleva al horno. Entonces, tenemos el bizcocho cerámico, tenemos el esmalte estañífero que le da esa base color blanca opaca, los pigmentos que van a generar la imagen y después se hace una única cocción y se generan estos azulejos que son generalmente planos, sin ningún tipo de relieve y están pintados a mano. Acá ya me vengo más adelante en el tiempo, que se llama trencadis la técnica, que es la técnica que incorpora Antoni Gaudí en Barcelona. Ya ahí hablamos de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX con todo el modernismo catalán. Pero en este caso la técnica es los azulejos, que ya están con todas las técnicas anteriores, ya fueron confeccionados, pero cuando están rotos se utilizan para volver a formar un conjunto, un diseño, algún tipo de diseño o patrón de diseño. O sea que específicamente consiste en cubrir superficies con trozos de cerámicas rotas. Eso es la técnica de trencadis. Bien, dejamos lo técnico y ahora vamos a la parte histórica. Y vamos a decir, bueno, el inicio de la historia, yo les dije, la arcilla cocida, la escritura cuneiforme, da inicio a la historia. Tenemos 4 civilizaciones importantes que todo Occidente siempre va a ver a través de las artes aplicadas y las artes decorativas, va a hacer referencia a estos pueblos antiguos para inspirarse, ¿no? También algunas técnicas que son logradas en este periodo se replican ya en épocas posteriores. El primero de los pueblos a destacar dentro de la Edad Antigua son los pueblos de Mesopotamia, Caldea, Asiria y Persia, ¿no? De donde el Islam, los pueblos islámicos van a recuperar la técnica del barro cocido vitrificado. Entonces, por eso es muy importante los pueblos de Caldea, Asiria y Persia. Y tenemos, obviamente, a un personaje muy importante que es Nabucodonosor, que era un emperador. Bueno, si alguien leyó en algún momento textos bíblicos, sabemos la Torre de Babel, los jardines colgantes de Babilonia, bueno, fueron una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y en este caso es un fragmento de la puerta de Istar, que era el templo de la diosa de la luna, hecha por el pueblo babilónico, en donde aparecen los ladrillos de barro cocido y vitrificados en color azul, en azul cobalto. Las representaciones que aparecen en este tipo de templos son de animales, orgánicas y vegetales, y tienen que ver con, ellos creían en muchos dioses y muchas veces estos dioses estaban representados por figuras animales, entonces hacían siempre hincapié en este tipo de figuras. En el antiguo Egipto, en la antigua Mesopotamia, sí, el ladrillo vitrificado se toma como algo arquitectónico, digamos, como un elemento estructural y arquitectónico, porque se cubrían las fachadas de los templos. Esto lo protegía, le daba durabilidad a los muros, el tipo de azulejo cocido. Pero después, en el antiguo Egipto, ¿se escucha bien o me pongo? En el antiguo Egipto nos vamos a ver que el azulejo, los cerámicos cocidos no se utilizan de manera arquitectónica, sino que se utilizan generalmente para objetos personales o para rituales, para objetos que tienen que ver con ceremonias rituales. El más conocido de todos es el hipopótamo, de color turquesa, que está hecho de loza, con pigmentos en cobalto llevado al tono turquesa. Y estos hipopótamos, cuando la persona fallecía, se enterraba al difunto, digamos que era momificado, se le incorporaba un hipopótamo que lo iba a acompañar en este viaje, ¿no?, de reencarnación. Ellos creían en la reencarnación, eran politeístas. Este viaje espiritual iba a estar acompañado por este hipopótamo, que era algo ambiguo también, ¿no?, porque representaba un poco la destrucción, la guerra, pero también representaba la naturaleza, la fertilidad y el crecimiento. O sea, eran como las dos, era el macho y la hembra.
pero cuando se colocaba una de estas figuras que acompañaba al difunto en este viaje, ¿no?, al otro mundo, se le rompía las piernas a la estatuilla. ¿Por qué? Para que si despertaba en ese viaje, el hipopótamo no atacara a la persona que acompañaba. Entonces era como generalmente en las tumbas, o en este tipo de descubrimiento de las tumbas, se encuentran estas estatuillas con las piernas rotas. Bien, después me pueden, si me quieren preguntar, después al final me van a poder hacer preguntas, pero yo voy un poco rápido porque es mucha información, entonces quiero que escuchemos todo. Bueno, en el caso de la antigua Grecia, la cerámica y la vajilla, sobre todo este tipo de cuencos, bueno, obviamente se emplean para contener alimentos, para contener bebidas, pero lo más importante de esto es que dentro del barro cocido, de la cerámica cocida, están estas imágenes que representan la vida cotidiana de ese momento, las batallas, o sea, los momentos que ellos querían dejar registrados, se pintaban en este tipo de cerámicas y nos dan a conocer al día de hoy, se estudia a través de estas imágenes, el cómo vivía la persona en ese momento, cómo era la sociedad. En el caso, bueno, yo vengo del lado de la historia del mueble, entonces yo siempre el recorrido de la historia a través del mobiliario. En el caso de la antigua Grecia, sabemos los muebles específicos, quiénes utilizaban esos muebles, por qué. Hay toda una historia detrás de cada objeto. A mí me gusta estudiar la historia a través de una materialidad o un objeto en particular. Y desde ahí, si lo hago a través del mobiliario, si lo hago a través del cristal, lo hago a través de la cerámica, y todos me abren un camino y se va abriendo un abanico, y es como, no terminás más, digamos, vas descubriendo cosas. En el caso de la cerámica en la antigua Grecia, tiene este rol fundamental, ¿no? Esto de conocer la historia a través de estos dibujos. Y en la antigua Roma vamos a tener una cerámica muy particular que son las teselas. Las teselas son unas baldosas muy chiquititas que generalmente se hacían de mármol, de piedra, de terracota, y se coloreaban también y se utilizaban para los mosaicos, para el pavimento, para colocar en los pisos como si fuesen alfombras. Y estaban totalmente dibujadas, trabajadas, y también nos hablaban sobre la mitología, sobre la vida cotidiana, sobre quién era la persona que vivía en ese lugar. Se colocaban en los ingresos de los templos y las villas antiguas. Una de las imágenes más conocidas de este tipo de teselas es esta de acá, que es Cabe Canem, que significa cuidado con el perro. Entonces la alfombra indicaba esto, ¿no? Hay que tener cuidado con el perro. También hay una que es muy linda, no es tan linda, pero está buena, que dice que exploten los envidiosos. Entonces era para que no le envidien la casa, entonces que exploten los envidiosos. Te recibía la alfombra de la casa y tenía ese mensaje. Bien, todo esto es mundo antiguo. Mesopotamia, tenemos Grecia, Egipto, Grecia y Roma, ¿no? Siempre el arte aplicado, las artes decorativas se inspiran en estos movimientos de la Edad Antigua. Y después vamos a tener lo que es la Edad Media. Roma, el Imperio Romano cae en el siglo V después de Cristo, ¿no? Ahí hay dos sucesos importantes. Tenemos la oficialización por parte de Constantino, en Constantinopla, que oficializa la religión cristiana para Occidente, y también tenemos a Mahoma, ¿no?, que es el que reúne las tribus, digamos, árabes y crea el Islam. Entonces tenemos estas dos religiones y, bueno, ahora más adelante lo voy a contar un poquito mejor, pero también dejamos la Edad Antigua y comenzamos la Edad Media. La Edad Media es a partir del siglo V después de Cristo hasta el siglo XV. Y vamos a tener el arte bizantino, que es este arte que tiene que ver con lo greco-romano y también con los visigodos, que son un pueblo que se dividen, digamos, que se apartan de la antigua Roma y se extienden desde el norte de Europa hasta España, ya culminando en Valencia, que es una digamos, la parte final del imperio visigodo se da en España. Vamos a tener el arte bizantino,
que a diferencia de estas teselas, de estos mosaicos romanos en el piso, los bizantinos los van a llevar a todos los planos de la arquitectura. Vamos a tener teselas, o estos, yo lo leo como si fuesen las mosaicos chiquititos, o si no, venecitas exactamente, las venecitas que son muy chiquititas, bueno, así van a cubrir los pisos, van a cubrir los muros y los techos, las bóvedas en las iglesias. Obviamente, al Constantino oficializar la religión cristiana, deja de ser un acto pagano, algo ocultismo, se van a empezar a formar las primeras iglesias. Entonces las iglesias van a trabajar lo que es la iconografía religiosa. La iconografía religiosa tiene que ver con profesar la religión no a través del texto, sino a través de las imágenes. ¿Y esto por qué se daba de esta manera? Porque la mayoría de las personas eran analfabetas, entonces se podía dar a conocer la información sobre el mundo cristiano, la religión cristiana, a través de las imágenes y no del texto. En cuanto al arte bizantino, estos azulejos, estos cerámicos cocidos, van a tener siempre el predominio del color dorado o plateado, que da esa exaltación de belleza en todas estas iglesias bizantinas. Y también la iconografía, ¿no? La imagen que representaba los diferentes personajes en los escritos bíblicos. El arte románico, que también está comprendido dentro de la Edad Media, ya solamente en la parte de los cerámicos y azulejos solo va a estar realizada en el pavimento, en los pisos, y todo lo que es frescos y los murales van a estar hechos con pinturas. Y en el arte gótico, que también corresponde a la Edad Media, va a estar representada toda la iconografía religiosa a través del vitró. Esto tiene que ver con un adelante técnico en la arquitectura, que es la utilización de arbotantes y contrafuertes. Si uno piensa en una catedral gótica, sabe que tenés la nave central, la altura del edificio, y a los costados salen como una especie de muletas o bracitos. Eso se llaman arbotantes, esos brazos que salen de la torre central. Y descansan sobre un muro más bajo que se llama contrafuerte. Estos dos elementos arquitectónicos hacen que el techo de la nave central y los muros no soporten el peso, entonces se pueden abrir grandes ventanas y a través del vitró ingresa la luz a estos recintos. Bien, vamos ahora sí a comenzar la ruta con la expansión islámica. Después de la muerte de Mahoma, quien es el que unifica el pueblo árabe, se comienza una etapa de expansión durante el siglo VI y 7 y 8. Durante el siglo 7 y 8, primero esta expansión territorial se va a hacer para el lado de la península arábiga y Mesopotamia. Cuando van hacia Mesopotamia, acá van hacia esta parte, se van a encontrar con las 4 civilizaciones antiguas que le nombré anteriormente. Vamos a ver referencias del arte mesopotámico, del arte del antiguo Egipto, del arte griego y del arte romano. Ellos entonces, al expandir su territorio hacia esta península, lo que van a hacer es tomar la arquitectura con estas características de la cerámica vitrificada como las antiguas del pueblo de los persias y los babilonios. Y después, durante el siglo VIII, van a ir por el norte de África y van a ingresar a Europa por España. Bien, acá ya empezamos a ver este término que es al-andaluz, que es la síntesis de la cultura islámica y las tradiciones hispano-romanas y visigodas. Es una combinación, esto se da entre el siglo VIII y el siglo XV, es una combinación de la cultura islámica con las culturas visigodas y grecorromanas y todos estos pueblos antiguos que ellos no fueron destruyendo, sino que fueron incorporando el arte o esta cultura hacia el mundo islámico y la fueron llevando hacia el mundo islámico. Vamos a tener 3 centros importantes, digamos, dentro del Al-Andalus, que son Córdoba de España, ¿no? Córdoba, la Alhambra y Valencia, que son los 3 centros importantes de la cultura al-andaluz, y con esta combinación islámica y grecorromana y visigoda.
y tiene algunas características, ¿no? Con respecto a la arquitectura. Fíjense que en el interior está totalmente decorado, no hay espacios donde no haya un firulete, un dibujito, o sea, no dejan espacios vacíos, pero por fuera estos templos van a ser más digamos, blancos, más puros, no va a haber tanta información, sino que toda la información sobre la cultura islámica está por dentro de la decoración. Y vamos a tener, esta palabra aniconismo significa que el Islam no permite la decoración y la representación de personas, animales y deidades por el tema de no ir a la idolatría, para que no se genere la idolatría. Entonces toda la representación va a ser geométrica, con los alicatados que expliqué anteriormente. Vamos a tener representaciones floral y vegetal, y la epigrafía cúfica, que es la primera escritura árabe, la escritura árabe más antigua que se conoce. Entonces vamos a tener elementos geométricos, florales y una caligrafía específica, que se llama cúfica y es cursiva. Bien. Esto es entre el siglo VIII y el siglo XV. Cuando cae el Imperio Otomano, cuando cae el Imperio Romano de Occidente, ya el poder institucional lo agarra la Iglesia. En la Edad Media lo va a generar la Iglesia Católica a través del románico y el gótico. Primero empezamos con este periodo bizantino, caída del Imperio Romano de Occidente. Edad Media se fija en el teocentrismo, Dios centro universo, por lo tanto la Iglesia rige la sociedad, y vamos a tener en primer lugar la iconografía religiosa, que se va a mezclar un poco con la cultura islámica, o sea, España, ya acá nos vamos a meter en España. España, ¿qué va a hacer? Va a combinar la cultura islámica y la cultura católica y cristiana, y esto se denomina mudéjar, arte mudéjar, que es la fusión entre el arte cristiano y el arte árabe. Acá dice, tras la caída de Granada, los artesanos mudéjares siguen realizando cerámicas, pero le van a dar unas formas cristianas al azulejo y a las cerámicas, y se van a recrear estas decoraciones en la arquitectura, en iglesias, palacios y edificios civiles, y los grandes centros de producción del sur de España van a ser Sevilla, Paterna y Manises. Fíjense si esta ánfora, fíjense la decoración que tiene. Tenemos la escritura cúfica, tenemos las tracerías y tenemos todos los ornamentos que tienen que ver con la naturaleza, las características que nombré anteriormente. Pero la característica principal de la cerámica del sur de España, sobre todo de Sevilla, Paterna y Manises, es la losa, es estanífera, es decir, la losa, al bizcocho cerámico se le produce una capa de plomo y estaño que le da esa película blanca, y sobre ella se colocan los pigmentos y tienen un color cobrizo. Fíjense que aparece mucho el tono cobre en el acabado de los colores, y es muy conocido, muy reconocible la cerámica del sur de España de este periodo por este tono cobrizo en los colores. Tenemos otro tipo de azulejo cerámico de esta región, que son los azulejos zócarrats, se llaman. Son cerámicas pintadas a mano, sin el esmaltado, sin la protección de esmalte, y se lo colocaba en los techos, no en el piso, son cerámicos para techos. ¿Y por qué pasaba esto? Porque era muy costoso cubrir los techos con madera, entonces entre las vigas se colocaban estos cerámicos y se cubrían todos los techos con este tipo de cerámicos. Azulejos socarrat se llaman. Bueno, socarrat significa quemado o con hollín, como oscurecido por el hollín. Y es característico en los pigmentos que se utiliza el negro y el color rojo. Y muchas veces el fondo, este color crema en el fondo, se debe al barro o la arcilla de la región. Sur de España, entonces tenemos estas características, y en el centro de España hay dos centros de producción, que son Talavera, la ciudad de Talavera, y la ciudad de Toledo. Continúa con la tradición islámica, pero ya empieza a haber una influencia más renacentista y cristiana en la decoración. En cuanto a la cerámica Talavera de la Reina, vamos a tener
base estañífera, base blanca, y los colores más utilizados para este tipo de cerámicas van a ser el azul, el amarillo y el naranja. La decoración va a ser orgánica, vegetal, y también puede haber escenas, en este caso es un castillo, un paisaje o una escena de la naturaleza. Pero esto es importante, los diseños son pictóricos y narrativos. Y dentro de la región central, además de la cerámica Talavera de la Reina, aparece otro tipo de cerámica que se llama Puente de Arzobispo y es de la región de Toledo. En la región de Toledo vamos a destacar la cerámica no con un fondo blanco tan puro, sino con un fondo un poco más color ocre o crema, que también tiene que ver con la arcilla de la región, y los colores que predominan van a ser el amarillo, el verde y los ocres. Esto se llaman cerámicas Puente de Arzobispo, y el verde se lo conoce como verde puente. Recrean la naturaleza, recrean el paisaje, la vida cotidiana, pero si vamos atrás, fíjense, esto es Talavera de la Reina, con estos colores típicos, fondo blanco, azul, naranja y amarillo, y Talavera de la Reina, fondo más ocre, y con colores verde, naranja y ocre. El mundo islámico hace el ingreso por España, vemos estos centros de producción, y también llega a Portugal el mundo islámico. Pero el desarrollo de la cerámica y la porcelana en Portugal se da sobre todo entre el siglo XV y XVI. Se importan de España las cerámicas y a partir del siglo XVII toma características propias, sobre todo imitando a la porcelana china de Ming o la porcelana Delft de Holanda, que ahora la vamos a ver. Los centros de producción van a ser Lisboa y Oporto, y Portugal recrea, o sea, sí utiliza el azulejo como un elemento arquitectónico en cuanto a la decoración de fachadas, interiores. ¿Por qué se utilizaba mucho en fachadas y en los interiores? Porque era fácil de limpiar, y en las chimeneas sobre todo se utilizaba en el interior de las chimeneas porque el hollín ensuciaba rápidamente el interior y esto se podía limpiar fácilmente. Y en las fachadas también se podía limpiar rápido las fachadas con azulejos. Acá vemos una fachada portuguesa, fíjense que la arquitectura cubre, el azulejo cubre la arquitectura casi en su totalidad, y es característico el fondo blanco estañífero y el pigmento azul cobalto. En Italia hacemos esta ruta, España, Portugal. Cuando vamos para Italia, el comercio entre Italia y España se da a través del puerto de Mallorca, y los italianos comienzan a llamar estos productos que llegaban de Mallorca como cerámicas mallorquinas o maiólicas. Entonces se llama la cerámica italiana maiólica y tiene que ver con el comercio con España. Rápidamente los italianos empiezan a trabajar una cerámica que tiene más características, sobre todo narrativas, pictóricas, que tiene que ver con los frescos renacentistas. O sea, toda la decoración va a hacer referencia a los frescos de las iglesias o palacios renacentistas. O sea, que aparecen característicos el esmalte blanco, y las pinturas van a ser policromadas de muchos colores y tienen que ver con escenas religiosas, mitológicas o históricas. Siguiendo esta ruta, después de Italia, llega al sur de Francia. En Francia lo vamos a dividir en dos partes. En el sur de Francia, la cerámica o el azulejo se utiliza de manera decorativa, ornamental y funcional. O sea, se realizan vajillas y azulejos cerámicos decorativos. Y van a tener una influencia marcada, en primer lugar, de española, sobre todo la de la región de Valencia y Manises, y después las italianas, que toman este tipo de características más renacentistas. La otra ruta que vamos a ver es la ruta que comienza desde el norte. Yo les conté, ingresa por el mundo islámico a España, se comercia directamente con Holanda, y Holanda empieza a trabajar rápidamente un tipo de loza esmaltada que imitaba la porcelana china de la dinastía Ming.
¿Por qué trabajaban la loza y no la porcelana? Porque todavía no habían descubierto la fórmula real de la porcelana, y toda la porcelana que existía en Europa hasta antes del siglo XVIII, anterior al siglo XVIII, es toda importada de China. O sea, toda la porcelana anterior al siglo XVIII en Europa siempre fue de origen asiático. Venía de China, venía de Japón y venía de Corea. Pero la mayor cantidad de porcelana era china. Los azulejos de Delft se inspiran en esta porcelana de la dinastía Ming. Aparecen rasgos de Oriente, en la porcelana. En este caso es un tulipanero de loza, estañífero, de base blanca y con el color en azul cobalto, y el tulipán, obviamente, muy valioso en ese momento, que también se comercializaba con Asia y con el tulipán, y era importante entonces tener este tipo de objetos para la decoración. En Holanda, además de estas losas, imitando la cerámica a la porcelana oriental, tenemos los azulejos Delft. ¿Cuáles son los azulejos Delft? Son unos azulejos que son cuadrados, no muy gruesos, estañíferos, es decir, tienen una película de estaño y de plomo, que se pinta con azul cobalto. Sobre la masa se pinta, se coloca el esmalte y se va a cocción. Generalmente representan paisajes, animales, en este caso embarcaciones o los famosos molinos holandeses. Son blancos con azul cobalto, y en los vértices presentan algún tipo de diseño patrón para que se pueda repetir o se pueda trabajar en grandes grupos, se puedan hacer composiciones decorativas. El azulejo no funciona como algo independiente, sino que sabemos que tenemos que componer entre varios azulejos. Entonces este tipo de elemento marcaba que eran de una misma serie o de un mismo panel, para generar un mismo panel. De Holanda vamos a ir al norte de Francia. Vimos el sur de Francia, que es un azulejo, una cerámica totalmente decorativa o funcional, pero en el norte de Francia se incorpora a través de Holanda, porque está la ciudad de Calais, que es una ciudad fronteriza entre Holanda y Francia, y aparecen los cerámicos Pas de Calais. El Pas de Calais es un cerámico estañífero, un poco más chico que el anterior, generalmente es 11 por 11 centímetros, tiene la base blanca y está decorado con pigmentos azul cobalto, generalmente geométricos. No vamos a tener representaciones de paisajes, animales, escenas o embarcaciones, sino que van a ser este tipo de diseños, patrones de diseños más geométricos, muchas veces realizados con líneas de puntos. En muy pocas ocasiones puede aparecer un personaje, una persona o algún tipo de color que varíe del azul, y van a estar destinados para recubrir fachadas, para recubrir aljibes, zócalos en las casas, zócalos en cocinas y baños. Esos son los famosos Pas de Calais. Entonces, inspirados en la cerámica de Delft holandesa, obviamente pintados a mano, y al ser un cerámico muy chiquitito, también se trabajaba en conjunto o en grupo para generar otro diseño. Cuando llega a América, los Pas de Calais ingresan a América a partir de 1840. Nosotros rompemos relación con España después de la independencia, se nos complica un poco, la incorporación de mercancía de España, y se abren otros caminos, otros puertos, y empiezan a llegar mucho de Francia, de Inglaterra, ¿no es cierto? Mucha producción de cerámicas de azulejo. En el caso de los Pas de Calais, son los que llegan en 1840 y van a estar destinados sobre todo a las fachadas de edificios eclesiásticos. Esta es una cúpula de una iglesia en Córdoba. Entonces aquí tenemos los Pas de Calais cubriendo la cúpula. Bien, en Holanda, además del Pas de Calais, pasa a Francia, al norte de Francia, y después de Holanda también pasa a Inglaterra. El paso de la cerámica de Delft, de Holanda a Inglaterra, se da a través del reinado de Guillermo de Orange y María de Estuardo, que son una pareja que fueron exiliados de Inglaterra porque ellos querían gobernar siendo parejas juntos, y el padre de María
no le permitía. Entonces lo expulsan de Inglaterra. Cuando se llamaba Jacobo, el padre, cuando fallece Jacobo II, ellos pueden regresar de Holanda, regresan a Inglaterra y con ellos se llevan su corte de artesanos, que eran las personas que trabajaban para ellos. Esta corte de artesanos eran holandeses e italianos e incorporan la cerámica de Delft holandesa a Inglaterra. Este proceso se lo va a llamar Delftware, que es el nombre de la cerámica imitando a la cerámica de Delft, pero a la versión inglesa. Esto se da en el siglo XVII. Durante el XVI y el XVII van también a hacer producción local de cerámica. Los ingleses van a empezar a producir localmente una porcelana producida en Delft que se llama Delftware. Los principales centros de producción son Londres, Liverpool y Bristol. Y la característica es que una porcelana es tanífera, coloreada, con pigmentos cobaltos, hechas a mano, un poco no tan refinado el pulso, digamos, sino como más rústico, y van a aparecer escenas decorativas navales, bíblicas, inscripciones y fechas. Ya avanzando en el tiempo, o sea, en Inglaterra se incorpora a través de Guillermo y María la cerámica de Delft, que la llamamos Delftware. Después tenemos la cerámica propia, que es English Delftware, y después tenemos durante el siglo XVIII la incorporación de la porcelana por transferencia. Digamos, ya no va a ser pintada a mano, sino que primero un artista trabaja sobre una placa de cobre, sobre donde no quieren que esté presente el color se pone algún tipo de grasa. Después, sobre los lugares donde la placa no presenta grasa, se coloca el pigmento. Después, con una técnica de alcalina o ácida, se pasa el color de la placa a un papel muy fino. Ese papel fino se lo pasa a la que sería la cerámica, todavía no está cocida, que tiene la capa de estaño que le da ese carácter blanco. Sobre esa capa, que todavía no está cocida, se coloca el papel, se frota muy levemente y se transfiere la imagen a la losa. Después de ahí va una sola cocción. Esa cocción permite que el pigmento quede por debajo del vitrificado y le da la protección a la imagen. No sé si alguna vez le pasó de lavar algún objeto antiguo y decir se me va a borrar la imagen. Algunas veces se preguntaron. A mí siempre yo agarro todo y lo lavo y me dicen no, lo va a borrar. No se borra, le digo yo. Porque está dentro de la capa, digamos, de vitrificado. Estos son por transferencia. Esto se da a partir del 1800 y es como más, se puede hacer más en serie la producción, no tan artesanal y manual como veníamos viendo. Bueno, ahí contaba que el príncipe de Gales para este momento le encarga todo el servicio de vajilla para la corte real de esa fábrica, la fábrica de Davenport. Bien. Tenemos una ruta distinta, que es la ruta de Europa Central, que comienza en Alemania y después se expande rápidamente en Europa. ¿Por qué coloqué primero China? Porque vamos a hablar de la porcelana. La porcelana, como yo les nombré anteriormente, antes del descubrimiento en el siglo XVIII, en 1708 en verdad, del descubrimiento de la fórmula real de la porcelana dura en Europa, toda la fabricación de porcelana se hacía en China y se importaba a Europa. Entonces, en Alemania, en 1708, un grupo de científicos va a encontrar esta fórmula real de la porcelana dura, que es lo que les faltaba incorporar era el kaolín, que es lo que el kaolín a la composición de la cerámica le va a dar un aspecto blanco muy puro, va a hacer que la cerámica tome características de ser translúcida y también va a ser más, no va a ser tan frágil, digamos, va a tener más durabilidad en el caso de la dureza del material. Eso se lo da el kaolín. Después se podía incorporar, como las famosas porcelanas chinas, que se le incorporaba polvo de hueso o cenizas de madera, para darle también un poco más de resistencia.
Pero entonces la porcelana en Europa comienza entonces en Alemania. En 1708 se descubre la fórmula y en 1710 se abre la primera empresa, la primera fábrica de porcelana dura en Europa, que se llama Meissen, la empresa. Bueno, obviamente que el refinamiento de las características ya toma más lo estético, lo barroco, lo rococó. Fíjense, ya no es tan oriental. Pasaba esto, cuando las fábricas todavía no conocían la porcelana, encargaban a las fábricas chinas las porcelanas. Cuando volvían, lo que ellos habían pedido tenían un poco veían algo raro. Ellos habían pedido una escena galante de una pareja en un bosque europeo. Y venían, el paisaje era más oriental que europeo, los rasgos de las personajes eran más achinados, es decir, había rasgos orientales que ellos no querían tener eso en su casa. Entonces se combinaba un poco esto, ¿no? La influencia asiática de la porcelana oriental se daba antes de que se conozca ya la fórmula en Alemania. Después rápidamente, entonces, en esas pocas décadas pasa a toda Europa. En Austria, yo coloqué la primera empresa en la primera fábrica de cada país de porcelana. Tenemos en Viena, la porcelana vienesa se la llama Dupaquier, las famosas porcelanas francesas de Cedres, la fábrica Copenhagen de Dinamarca, Heren de Hungría, Nymphenburg de Alemania, Capodimonte de Italia. Son todas las fábricas que fueron abriéndose después de la famosa fábrica de Meissen en Alemania. Y en Europa del Este tenemos lo que es el Imperio Romano y los azulejos Iznik, que son los de Turquía, los que van a decorar las mezquitas y los templos de Turquía, que tienen características de ser las mismas características que vimos en las islámicas, que son las tracerías y la forma geométrica, la representación orgánica y floral, y también la escritura cúfica, pero vamos a incorporar, para reconocerla, los colores más utilizados para este tipo de azulejos son el azul, el turquesa y el rojo. Eso es lo que caracteriza, o como uno puede rápidamente reconocer un azulejo Iznik o una cerámica Iznik, es a través de este tipo de coloración. La base es tanífera blanca y estos colores. Quiero verla ahora porque estamos... Hay que acelerar, por eso hablo rápido, porque es mucha información. Bueno, dijimos, siglo XIX, la incorporación de estas técnicas por transferencia, estos primeros, vamos a decir, procesos de producción industrial. Vamos a llegar al romanticismo y al modernismo. Si vamos cronológicamente la línea del tiempo, podemos decir que dentro de la porcelana europea, dentro de Meissen, Dresden, todas las fábricas que yo fui nombrando, teníamos una tendencia decorativa más barroca rococó. Después del barroco rococó, en línea histórica, tenemos el romanticismo, que el romanticismo se va a dar generalmente en Inglaterra, en España y en Alemania. En Inglaterra, a través del reinado de Victoria, que se llama estilo victoriano, en España es el estilo isabelino y en Alemania se llama estilo Biedermeier. Y después tenemos el modernismo. Estamos en finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. En Inglaterra, primeros procesos de los procesos industriales, de revolución industrial en Inglaterra se dan a través del reinado de Victoria y aparece un grupo de artistas, artesanos, sobre todo se destaca William Morris y John Ruskin, que son quienes, paralelamente a la producción industrial y producción en serie, van a ser un subgrupo de artesanos y artistas que no van a competir, sino que van a decir, bueno, la producción en serie se puede ver un poco tosca, no es única, se puede repetir, esto no nos gusta tanto. Entonces lo que hace William Morris y John Ruskin es trabajar con un estilo artístico que se lo denomina Art and Craft, que es arte y oficios, que se da a mediados del siglo XIX hasta finales del siglo XIX y que nos van a
a dar. Sobre todo, bueno, Jean Ruskin es un personaje muy importante también porque junto a Viollet-le-Duc van a empezar a trabajar sobre lo que es la conservación del patrimonio, los criterios de conservación del patrimonio, que lo hacen en la Catedral de Notre Dame. Bueno, sabemos que después se incendió, se volvió a reconstruir. Bueno, es muy importante este personaje, Jean Ruskin, sobre todo por el tema de la conservación y los criterios de conservación. Y William Morris trabaja la estética floral, orgánica, con fondos oscuros. ¿Por qué esos fondos oscuros? Porque todavía se seguía vinculando mucho el comercio con Oriente. Entonces muchos de los objetos decorativos de Oriente decoraban las casas, digamos, burguesas de esta época, que se llama chinosería o chinoserie, cuando dentro de un espacio hay una decoración o un ambiente que, digamos, dentro de Europa, que es asiática. Dentro del modernismo, el modernismo es un término que engloba, nosotros vamos a conocer el término Art Nouveau. ¿Alguien escuchó alguna vez hablar de Art Nouveau o Art and Craft? Bueno, el modernismo engloba a todo este movimiento que se empieza a dar a conocer a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX a través de periódicos y revistas que contaban el manifiesto del modernismo. ¿Qué era este modernismo? Era este trabajo artesanal, para que no muera, digamos, el diseño de los artesanos, inspirados en la naturaleza. Se inspiraban fielmente en la naturaleza en cuanto a sus formas sinuosas y ondulantes, que se la denomina líneas de látigo, que van a tomar un carácter envolvente. Acá tenemos la representación de una flor y este enmarcado lo destaca o lo resalta. Ese carácter envolvente se da a través de estos periódicos y revistas, en donde se contaba sobre el estilo, sobre el modernismo, y este texto se enmarcaba con estas líneas. Eso es muy característico del modernismo y del Art Nouveau. En cada país el modernismo toma un nombre distinto. En Francia y en Bélgica se lo llama Art Nouveau al modernismo. Tenemos diferentes representantes. Héctor Grimard, por ejemplo, que es quien hace las entradas del metro de trenes de París. Tenemos a Émile Gallet o Luis Majorel, que eran cristaleros y ebanistas, realizaban decoración en cristal y mobiliario. Y tenemos a Victor Horta, que se destaca en la arquitectura belga. Después tenemos, ese grupo era Francia y Bélgica. Después teníamos, por otro lado, la Jugendstil, que es el modernismo en Alemania, Jugendstil, y la secesión vienesa en Austria. La inspiración es en la naturaleza, pero es mucho más abstracta, como mucho más geométrica y abstracta. Si vemos, fíjense, este tipo de ornamento, este tipo de diseño, y rápidamente, paralelo en Alemania y en Austria, veíamos este tipo de mayólica. O sea, si lo vemos, nos parecen que son del mismo periodo, del mismo estilo. La abstracción geométrica y la geometría, entonces se va a dar mucho en el Jugendstil, en este modernismo alemán, y en la secesión vienesa en Austria. Bueno, ahí yo voy nombrando diferentes representantes. Gustav Klimt, que es muy famoso por sus pinturas, El beso, El árbol de la vida, seguramente lo han escuchado en algún momento. Coleman Mozart, bueno, hay un montón de representantes, y acá pues fui para el otro lado. Bien, y tenemos dentro de esta abstracción, de esta geometría, tenemos a un representante en Inglaterra que es René Mackintosh. René Mackintosh trabaja también dentro de lo que es el Modern Style, que es así se lo denomina el modernismo en Inglaterra, trabaja este tipo de diseño y se destaca la rosa Mackintosh, que es este diseño, que es muy característico de las mayólicas y los azulejos de este periodo. Y trabajaba en lo que se denomina la escuela de Glasgow con otros artistas y otros artesanos. En Italia, al modernismo se lo llama floriale, estilo floriale o style liberty. Style liberty no suena a italiano, suena a inglés. Bueno, porque
Style Liberty era una tienda que estaba en Londres de objetos de lujo, sobre todo de textil y de arte decorativa. Y los artistas y los artesanos italianos se inspiraban en los objetos que se vendían en esa tienda para realizar sus composiciones artísticas. Entonces se puede llamar el modernismo en Italia Style Liberty o estilo Floriale. Esta no es una propiedad europea, es una casa que está en Rosario, que es una casa que está en calle Mitra el 400. ¿Por qué lo puse? Arriba, a la izquierda. Exactamente, representa, la figura tiene tres figuras, son tres mujeres que representan la mañana, el mediodía y el atardecer, o no sé si lo dije bien. Y la noche, perfecto, gracias. La mañana, la tarde y la... Yo sabía que eran tres... Mañana, tarde y noche. Bueno, la representación de las tres mujeres están vestidas y tienen su cabello muy largo. La representación del hombre y la mujer dentro del modernismo se da de esta manera. Si pensamos la representación del hombre y la mujer en la edad, no sé, en el mundo clásico, no era así, ¿no? Estaba más el desnudo, ¿no es cierto?, ¿no? O semitapadas. Entonces la representación y este movimiento se lo da, en este caso, el pelo y el cabello. El estilo Floriale es muy recargado, digamos, es muy recargado en el sentido de, porque están inspirados en el Renacimiento, en el Barroco y el Rococó, y recargan mucho los ornamentos, recargan mucho los espacios vacíos. Y sobre todo se utiliza para las fachadas de los edificios. Bueno, destaqué dos artistas importantes que son Ernesto Basile y Bugatti. Bugatti era el padre del que diseña los autos. Por último, dentro de este gran abanico del modernismo en Europa, se destaca el modernismo catalán, el modernismo trabajado por Antoni Gaudí. Todos deben haber escuchado alguna vez de Gaudí, ¿no? Era un arquitecto, un diseñador y arquitecto catalán, que trabajó casi todas sus obras dentro de la ciudad de Barcelona. Hay una o dos que están por fuera, nunca hizo un proyecto fuera de España, todas las obras de Gaudí están dentro de España. Hubo una propuesta de hacer un hotel en Nueva York, pero quedó inconclusa, solo quedó el proyecto. Bueno, Gaudí era un avanzado, por eso yo creo que puse ahí el genio de Gaudí, o en alguna de las placas dice eso, creo que en esta, acá puse el genio de Antoni Gaudí. Bueno, ¿qué hacía? Y se inspiraba, como todo el modernismo, se inspiraba en la naturaleza, en estas líneas sinuosas y ondulantes, pero trabajaba también técnicas modernas o nuevas, como trabajar el hormigón. Obviamente que es el creador de la técnica del trencadis, que ya lo expliqué anteriormente, que es la técnica donde se utilizan mayólicas rotas para conformar o para recubrir espacios vacíos. ¿Por qué él empieza a trabajar con este tipo de... No es casualidad que lo empiece a hacer, sino que él trabajaba o lo contrataba un empresario importante catalán que se llamaba Eusebio Güell, que después está el Parque Güell en honor a este empresario catalán, que trabajaba sobre todo en los textiles, la venta de textiles. Él le compraba a las fábricas todas las mayólicas que se descartaban porque estaban rotas y se las daba a Gaudí para que recubriera sus obras con ese tipo de azulejos y mayólicas. Entonces ahí surge como la técnica del trencadis. Bueno, este es también un ejemplo de Rosario, el Palacio Remonda Montserrat, que está ahí donde está el bar La Sede, Corrientes y San Lorenzo en la esquina, que también se lo llama Palacio de los Dragones. Era una casa de rentas, donde fue realizada por el arquitecto catalán Francisco Roca y Simó, que él nos dejó varias obras en la ciudad, sobre todo trabajó también para la familia Cabanelas. Tenemos el edificio Cabanelas de San Luis y Sarmiento, también del mismo arquitecto, el Club Español de calle Río Jalmil, el de Transatlántica, bueno, muchas obras, creo que hay alrededor de 17 obras de este arquitecto en Rosario. Estas las que nombré son las más, digamos, monumentales, inspirados en el modernismo catalán. O sea que él, acá no éramos tan jugados, digamos, las mayólicas cuando se exponían en el exterior de las fachadas eran un conjunto de varias, no sé si alguna vez vieron, de alguna fachada, un conjunto de 2 o 3 mayólicas conformando un dibujo, y en este caso no, él las rompe y las trabaja conformando una nueva imagen, y en este caso son dragones. Bien, vamos a Europa nuevamente y vamos a España.
Tenemos el modernismo. El modernismo, entonces yo dije que se desarrolla entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, entre 1890 y 1915. Está el desarrollo de la Primera Guerra Mundial del 14 al 18, o sea que ahí hay un parate, y después tenemos el resurgimiento del estilo colonial español en España, se lo denomina neocolonial, el neocolonial español. El neocolonial en arquitectura tiene varias vertientes, en este caso tenemos la vertiente pura del colonial europeo, que es la propiamente dicha, la que se transcurre dentro de las colonias, en América dentro de la colonia española, que son las realizadas por los jesuitas, para dar un ejemplo. Y después tenemos la corriente neocolonial plateresca. ¿Qué significa esto? Que es cuando es español, pero toda la ornamentación tiene que ver con decoración barrocas y rococó. Se llama neoplateresca, neocolonial neoplateresco. Y después tenemos otro tipo de vertiente del neocolonial, que es la indigenista, que es la neocolonial, pero toma características de los pueblos americanos, aborígenes americanos, sobre todo el pueblo inca. Amerindio, Aurindia, exactamente, que ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Esa fachada que ven ahí es el pabellón que se construyó para la Exposición Internacional de Sevilla de 1929 y lo hizo un arquitecto muy reconocido de la arquitectura neocolonial en nuestro país, que es Martín Noel, que es quien quien construye el pabellón en esta exposición. Bueno, las exposiciones internacionales más o menos saben lo que es vamos a decir, como si fuese una casafoa, un evento a nivel internacional en donde se lleva a una ciudad específica todos los avances tecnológicos, lo artístico, y se muestra, cada país tiene un pabellón. Entonces, Argentina siempre participaba de este tipo de exposiciones. En Argentina, para el centenario, se hace una exposición internacional en nuestro país, en 1910. En este caso vamos a destacar la figura de Juan Ruiz de Luna. Juan Ruiz de Luna era un ceramista español que trae la cerámica de Talavera, la que vimos, la cerámica del centro de la región de Talavera, en el centro de España, con esas características de azules, naranja y amarillo y fondo blanco. Él las recupera. Como que dice, bueno, quiero traer de nuevo la cerámica de Talavera a la década al 1920. Y lo hace conformando, lo convocan para hacer un banco de mampostería para el pabellón de España en esta exposición internacional y gana la medalla de oro. Juan Ruiz de Luna gana la medalla de oro y desde la comunidad española en Argentina lo convocan para algunas obras importantes de nuestra ciudad, como por ejemplo bueno, este es un banco de mampostería, para explicarle qué es un banco de mampostería. Se la denomina pollo con Y. Son típicos del mundo islámico también, por el tema de la contemplación, los espejos de agua. En los patios andaluces van a ver muchos de estos bancos que son de material, por eso se dice de mampostería, recubiertos en azulejos o mayólicas. Al ganar, ahí vemos el detalle de otro banco realizado por Juan Ruiz de Luna, con azulejos pintados, policromados. Acá vemos en Rosario la fuente de Talavera de la Reina, realizada por Juan Ruiz de Luna para el Hospital Español. Y vemos estaba bien conservada, ahí escuché que dijeron intacta, sí está muy bien conservada, por suerte está ahora protegida por unos blindex y está bastante bien conservada. Y después tenemos la fuente de los españoles en el Parque Independencia, que muchas veces cuando hacemos visitas en muchas de las muestras del Museo de la Ciudad está presente siempre la historia sobre esta fuente, también porque está próxima al museo. Bueno, también restaurada, ¿no? Hace unos pocos años. Tenemos la cerámica de Juan Ruiz de Luna, el jarrón de la Favorita, iba a decir Falabella, miren lo que extraño Falabella, de la Favorita, también es del mismo artista, de Juan Ruiz de Luna. Bueno, con muchas más obras en muchas de las plazas de nuestro país hay fuentes y bancos y obras de este artista.
Otra de lo que quería destacar dentro de la década del 20 en España, además de este ceramista famoso, es la empresa de azulejos Ramos Rejano. Manuel Ramos Rejano es el creador de esta fábrica de azulejos y cerámicos, bueno, que se va pasando, digamos, de la familia se lo va pasando hasta 1965, que cierra definitivamente. Ellos trabajan azulejos, mayólicas, cerámicas para conformar revestimientos, zócalos y también paneles o retablos religiosos, que tiene que ver con el profesar la fe católica, la fe cristiana. Dentro de los patios andaluces uno va a ver todas esas influencias islámicas a través de los azulejos alicatados, de todo lo que vimos anteriormente, pero vamos a sumar también retablos o paneles devocionales en donde aparecen las imágenes religiosas. Esto es muy típico del patio andaluz y de la fábrica Ramos Rejano. Vemos la tapa de uno de los catálogos, retablo cerámico. Si ponen esto en Google, retablo cerámico, les va a aparecer todos los catálogos virtuales y los pueden recorrer, están todos bajados digitalmente, se pueden ingresar y ver todos los artículos de esta fábrica, retablos cerámicos. Acá vemos un detalle de los azulejos en relieves, cómo se vendían. Como se vendían por catálogo, las familias de acá, desde Argentina y desde Rosario, podían comprar estos cerámicos que se producían en España, en esta fábrica. Puse algunos ejemplos de la ciudad de Rosario. El Museo Firma y Odilo Esteves tiene su patio andaluz. Saben que la casa fue modificada. La casa tiene una fachada italianizante de mármol de Carrara. En la década del 20 los Esteves se la compran a los Ibarlucea, la modifican, contratan a dos arquitectos para su remodelación, que son Gerbino y Schwartz, que le van a dar de ese carácter italiano, le van a pasar un carácter más español. Mudan el primer patio donde aparecía la fuente de Carrara, la mudan al segundo patio, cierran el techo, o sea, ponen todo un techo con lucernarios hechos por Salvador Buxadera y van a realizar toda esta decoración andaluza de la fábrica Ramos Rejano. Otro de los ejemplos que podemos encontrar de la fábrica acá en la ciudad de Rosario es del Palacio Fuentes, ¿no? Otra vez, un palacio, un edificio con arquitectura italianizante, hecho por un arquitecto francés que era Durán, por encargo de Juan Fuentes, un gran empresario. Bueno, seguramente si saben de historia, que como los han presentado como grandes historiadores, seguramente esto ya lo saben. Juan Fuentes era un gran empresario que contrata a Durán para realizar este palacio, y esto está en el subsuelo, donde en algún momento funcionó el Ciprés, claro, el famoso bar, restaurante era, donde se hacían grandes celebraciones de las clases altas de Rosario. Acá aparece fíjense, acá aparece el zócalo de Ramos Rejano, y acá también se ve en este espacio del edificio. Otro de los lugares que podemos recorrer es la Casa Fracassi, la Casa Museo, hoy Casa Museo Fracassi, realizada por el arquitecto Ángel Guido, construido entre 1925 y 27, junto al hermano de Sara Valle. Sara Valle era la esposa de Fracassi, del médico psiquiatra y neurólogo, o el hermano de Sara Valle era arquitecto constructor neocolonial, junto a Ángel Guido, que es quien proyecta la obra. Van a construir la famosa la esquina de la oportunidad, para que se den cuenta de qué estoy hablando, es esa esquina. Bueno, el interior de esta casa presenta también azulejos, mayólicas, azulejos de Ramos Rejano, con este carácter andaluz. Bueno, acá vemos el descanso, la escalera en verdad, y las contrahuellas de los escalones, los espacios con estas azulejos. Bueno, acompañado de un sillón también del Renacimiento italiano que se llama Savonarola. La Casa Museo Fracassi también toma las características, además de esta arquitectura, mudéjar, islámica, de Ramos Rejano, también toma características de Eurindia. ¿Por qué? Porque al estar relacionado en la obra Ángel Guido, que es este famoso arquitecto,
nosotros lo reconocemos por el monumento a la bandera, pero en verdad él era un arquitecto que trabajaba la línea del neocolonial junto a Martín Noel. Son los dos grandes arquitectos neocoloniales del país. La estética, o sea, la palabra Eurindia surge de un escritor muy famoso, tucumano, formado en Buenos Aires, que se llamaba Ricardo Rojas. Ricardo Rojas, junto a otros pensadores, digamos, de nivel americano, como Vasconcelos en México y Fioravanti en Perú, van a conformar esta estética, esta idea del arte euríndico. ¿Qué era el arte euríndico? Era la fusión entre todo lo europeo que veníamos conociendo y nuestro antepasado aborigen, sobre todo con el pueblo inca, con los aborígenes y con el imperio inca. Él va a estar directamente relacionado con eso y va a transformar la arquitectura. En este caso, en la Casa Fracassi vamos a ver el mural que pintó el hermano de Ángel Guido, que se llamaba Alfredo Guido, que es un gran fue un gran artista plástico que también participó desde Sevilla y gana la medalla de oro, y la obra está en el Normal 2, en la biblioteca del Normal 2. La obra viaja, ¿por qué? Porque está pintada sobre tela, sobre un entelado. Y en el caso también de la obra de la Casa Fracassi, primero se pinta, digamos, en el piso, en una tela, y después se coloca, en este caso, en el comedor. Tiene características, bueno, obviamente, del altiplano el lago Titicaca, el límite entre Perú y Bolivia, y las características de la vegetación, los personajes, bueno, todo lo que tiene que ver con el americanismo y Eurindia. Bueno, ahí vemos un aguafuerte de Alfredo Guido, de la colección del Museo Castanino, la cerámica de Vicandi en la Casa Fracassi, también un ceramista que también le da características. Acá vemos la imagen de una iglesia católica, pero un paisaje más americano, esa fusión entre las formas americanas que se encuentran en la arquitectura. Y por último, porque ya me están haciendo señas que tengo que terminar, vamos a hablar del estilo Art Deco. Nosotros vimos el modernismo, finales del siglo XIX, principios del XX, el resurgimiento del neocolonial en España, destacando la figura de Ruiz de Luna, la fábrica Ramos Rejano, cómo llega esta obra a Rosario a través de las fuentes de Ruiz de Luna y de las mayólicas, de los azulejos de Ramos Rejano. Y vamos a ir al periodo Art Deco, volviendo a Europa. El Art Deco se desarrolla entre la década del 20 y el 30, años 20 y años 30. Después de finalizada la Primera Guerra Mundial, se celebra otra vez una exposición internacional, en este caso en París, en 1925. En esta gran exposición llegan colección de máscaras africanas, colección de cerámica aborigen americana, influencia asiática en textiles. Entonces, el Art Deco fusiona todas estas características americanas, asiáticas, africanas, y de una manera más geométrica, no tan sinuosa y ondulante como el modernismo o el Art Nouveau, sino más geométrica. Es decir, que cuando se quiere conformar un diseño de un mobiliario de la arquitectura, no se va a trabajar de esta manera, sino que se trabaja de forma geométrica. Y generalmente la representación de animales y plantas tiene que ver con la geometría. A ver si tengo bueno, voy a dejar esa imagen que está mejor. Es decir, los animales representados en el Art Deco tienen que ver con el movimiento, con el marcado movimiento o la vida de urbana. Acá aparece más, se destaca el uso del automóvil, por ejemplo, se pone de moda el uso del automóvil, y aparecen las salas de cine. Esas son dos cosas que caracterizan mucho la vida urbana de ese momento. La vegetación, si vamos a representar plantas, van a tener que ser plantas con punta, helechos, palmeras, papiros, o sea, todas las plantas que tengan formas geométricas, y los animales lo que sean representen la velocidad, liebre, galgo, lo que ustedes piensen que es rápido, y también los que en su piel, su plumaje, sus escamas son geométricos. Generalmente se utilizaban los reptiles, por ejemplo. Hay mucho objeto decorativo Art Deco donde aparecen la serpiente, la cobra. Mucho la escama es muy geométrica, entonces se utiliza ese tipo de animal para representar la geometría.
El diseño del orgánico y lo animal solo queda reservado como patrón de diseño. O sea, se utiliza solamente para decorativo, no para formar estructuras, sino que solamente se utiliza como patrón de decorativo. Y también se simplifica en este tipo de patrones más sencillos, en donde se repiten los módulos para conformar diseños complejos y modernos. Gracias por haberme escuchado.